Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por darnos una oportunidad más aquí en Escudriñando las Escrituras. Hoy en día vamos a hablar del tema la fe. Hay mucha gente que han sido criados en diferentes religiones, diferentes creencias. Sin embargo, cuando ya van creciendo y van teniendo conocimiento, pues dicen, pues bueno, yo tengo la fe en esto porque en esto es lo que me han criado, en esto es lo que yo creo. Pero realmente, si nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nosotros podemos ver que la fe solamente tiene que estar fundamentada en Dios. Solamente esa fe tiene que estar puesta en Dios. Por eso estos mensajes son muy buenos, porque podemos escudriñar las escrituras, que ya esa fe que tú estás teniendo o que te enseñaron no es la verdadera. Si no está fundado en la palabra, Dios quiere que tú sepas que debes de tener fe es en Él, en el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Él es el verdadero Dios y a Él es el que debemos nosotros creer, en Él creer. Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero también creo en esto o en aquello. No, solamente en Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso la palabra fe significa creer, pero creer en Dios. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, el convencimiento, que estás convencido que lo que le pides a Él te lo va a dar conforme a su voluntad o a su tiempo. Hoy en día vamos a empezar a leer en la Biblia, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura dice que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio antemano de buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mucha gente dice que nosotros debemos de tener fe porque Abraham tuvo fe, es verdad, pero la verdadera fe no viene de Abraham. Él es padre de la fe según como humano, como persona, porque Él fue el que creyó a Dios. Entonces Él es un ejemplo a seguir, es un ejemplo que nos da para que nosotros seamos como Él, que creamos, así como Él creyó. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Y él sabía que Dios era poderoso porque le dio su hijo en la vejez y aún su mujer era estéril. Entonces él pensó, si bueno, si Dios es poderoso para haberlo hecho, aunque yo mate a mi hijo, es poderoso de levantarlo entre los muertos, porque Dios le había prometido que en él, en Isaac, serían benditas todas las naciones, en su hijo. Así que nosotros podemos darnos de cuenta que la fe realmente no es que viene de Abraham, sino que viene de Dios. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no es de Abraham, ni de mí, ni de ningún ser humano, sino que esto es un don de Dios, es un don de Dios que el Dios ha dado a todo ser humano, o que da a todo ser humano. En otras palabras, Dios pone ahí, como quien dice, con un plato ahí, el que quiera comer, coma. El que quiera irse por allá, siga. El que quiera irse por la izquierda, se va por la izquierda. El que quiere seguir siendo malo, sigue siendo malo. El que quiere buscarme, búsqueme, como dicen en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Dice, he aquí yo os pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Vosotros escoged. Entonces es ese don que viene de Dios,
que nos da esa libertad de escoger. Dios no nos obliga a que nosotros le sirvamos. Entonces ese es ese don. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a ver, en Hebreos 12:2 dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el autor? Porque creemos que Él viene de Dios, Él vino de Dios, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos que tener la fe puesta en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso también en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En aquel tiempo, pues cuando Jesús vino, lo que existía era el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Pero la gente escuchaban de Jesús, que Él sanaba, que Él era el Mesías. Y todos los que creyeron tenían fe en Él, porque escuchaban de Él. Ahora que nosotros tenemos las escrituras y nosotros no lo hemos visto a Él, pero creemos que la palabra de Dios viene de Él mismo, de Dios, entonces creemos. Por eso dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hay mucha gente que han sido criados en diferentes religiones, diferentes creencias, y creen en lo que han creído, pero la palabra de Dios nos va a enseñar hoy de que debemos tener la fe es en Jesús, en la palabra de Dios. En Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. En 2 Corintios 4:18 dice, mirando nosotros las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Nosotros no debemos de estar mirando a alguien o alguna imagen o alguna foto de alguien para poder creer en Dios. Porque Dios mismo en Deuteronomios 4:15 dice que Dios se presentó por medio del fuego y Dios dice que no se hizo ninguna figura para que nadie hiciera ninguna imagen de Él. De Dios mismo no quiere que hagan imagen de Él. Ahí mismo lo está diciendo en Deuteronomios 4:15. Dios no quiere que hagan imagen de Él, ni de hembra, ni de varón, ni de nada. Si Dios se hubiera presentado en forma de un becerrito, los mismos israelitas hubieran hecho un becerro pensando que ese era Dios. Por eso Dios no quiere que se haga imagen, sino que nosotros creamos en Él sin haberlo visto. Porque nosotros, la Biblia dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. Eso es la fe. Por eso la Biblia dice que en segunda, a ver, en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que a Dios le agrada que nosotros creamos en Él sin haberle visto. Ahora vamos a ver tres tipos o tres funciones o tres diferentes formas de fe. Hay una fe que se le llama la fe salvadora, que es la que Dios da al ser humano para el que quiera creer, que crea, para el que quiera ir por el camino angosto, como estamos hablando ahora, esa es la fe, es el don de Dios que Dios da, para que nosotros escojamos por dónde ir, si servimos a Él o no le servimos. También está la fe como fruto del Espíritu Santo. Esa fe como fruto del Espíritu Santo es para los creyentes, ya no es para la gente del mundo, sino para todo aquel que en Él cree. También tenemos la fe que se llama la fe como un don del Espíritu, no un don de la fe que le da a todo el mundo, sino que es un don, uno de los dones del Espíritu, mejor dicho, para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Así que en Juan 1:12 dice, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos, los que tienen fe y siguen al Señor, ellos han decidido buscar al Señor.
Sin embargo, hay otros que no deciden buscar del Señor, sino seguir su vida como ellos quieren vivirla. Ahora, en la fe como fruto, como dije ahora, es para aquellos que han nacido de nuevo, porque la Biblia dice en Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. Entonces, para tener fe en Dios hay que tener obras, son personas creyentes. Ahora, vamos a ver lo que es la fe como don. En 1 Corintios 12:9 dice que la fe es un don, es uno de los dones, mejor dicho, del Espíritu, porque Dios dice que el Espíritu dio a cada uno conforme como Él quiso y a quien Él quiera. Ese don, esos dones del Espíritu, no todo el mundo lo tiene. Hay unos que tienen dones de sanidad, otros tienen dones de hacer milagros y no todos tienen ese don. Sin embargo, la otra fe que nosotros tenemos, que es como cristianos, como creyentes, que es el fruto del Espíritu, tiene que ir de la mano con el amor, porque el amor también es un fruto del Espíritu. Por eso le dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Entonces, tiene que ir acompañado. La fe es algo relacionado con lo invisible, con lo que no vemos, con el futuro, de que sabemos que algo va a pasar de lo que el Señor de lo que nosotros le pedimos al Señor. En Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ¿creíste porque tú me has visto? Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Nosotros no hemos visto al Señor así como ellos lo vieron. Sin embargo, dice que somos más bienaventurados porque creímos en su palabra. Y ese don que el Señor nos dio de poder creer, y nosotros hemos decidido de buscar de Dios. Por eso en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Aunque nosotros cometamos errores y hayamos cometido pecados y todo eso, y por saber la palabra, nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestros dolores, en nuestras luchas. Y entonces nosotros creemos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y seguimos luchando hasta que Él venga y podamos irnos con Él. En Mateo 14:30 al 31 dice que los discípulos iban en la barca con Jesús, en el mar, y dice que vino una gran tempestad, y dice que el Señor estaba recostado, y los discípulos le dijeron, Señor, tenemos miedo, ayúdanos. Y el Señor al que lo despertó le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor al mismo calmó todo lo que es la tempestad y los vientos. Y ellos mismos dijeron, ¿y quién es esta que aún los vientos le obedecen? Entonces esa fe tenemos que ponerla en el Señor cuando tengamos esos problemas, esas necesidades, esas luchas. Tenemos que estar confiando en el Señor. Aunque a veces nosotros queremos que se haga en el momento que nosotros queramos, pero tiene que ser en el momento del Señor, en el tiempo que el Señor nos permita. Y no seguir, y no seguir creyendo de que quizás, oh, el Señor ya no me escucha, oh, ya Dios se apartó de mí. No, no es eso. Es que Él quiere que tú sigas creyendo en Él en medio de la tormenta. En 1 Corintios 13:2 dice, si tuvieres toda la fe que trasladases los montes a la mar y no tengo amor, de nada soy. Entonces hay que tener fe y obrando. El amor, como dije ahorita, el amor, la fe, todos los frutos del Espíritu tienen que ir de la mano. Hay mucha gente que quizás hacen milagros, quizás no, hacen milagros porque tienen ese don. Hacen milagros, hacen prodigios, señales en la iglesia. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me usa a mí así? Porque la fe de ellos son dones del Espíritu. En cambio, la fe tuya es seguir creyendo que Dios es verdadero y que debemos esperar, como dijo Job, le serviremos a Dios en las buenas y en las malas no,
Por eso también dice que existe en 1 Corintios 13:13, que existe la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor que todos de estos es el amor. Es más fácil tener amor y fe que tener fe y amor, porque hay quien pueda tener fe y no tenga amor. Por eso dice en Santiago 2:14 que la fe sin frutos está muerta. La fe sin obras está muerta, perdón. La fe sin obras está muerta. En Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, sigamos confiando en el Señor. Y para que tengas fe y cada día más, dice la palabra, escudriñad las escrituras. En Juan 5:39 lo dijo el Señor, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que no se ven. Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Esperemos en el Señor. Si nos vamos del Señor, ¿qué vamos a hacer? Le dijeron al Señor, mira, todo el mundo se está yendo. Y el Señor les dijo, ustedes también se quieren ir. Y ellos dijeron, Señor, si nosotros nos vamos, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Nuestra fe tiene que estar fundada en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar. En medio de todo, sigamos confiando en el Señor. Dios les continúe bendiciendo grandemente y espero que sigan adelante y que el Espíritu Santo haya tocado sus corazones y siga tocando sus corazones en gran manera. Dios les bendiga. Amén.